Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 57, Cecilus Ekmun. Cecilus Ekmun era un observador de estrellas. Este pasaje inicial ya ha sido utilizado, por lo que se rechaza. Cecilus Ekmun era el actor principal de este mundo. Se trata de un hecho que se sigue demostrando a través de cómo cautivaba a los demás con sus acciones en lugar de simplemente contarlo, por lo que resulta poco sofisticado. Cecilus Ekmun era totalmente único dentro de este mundo. Este punto no se limita solo a Cecilus, por lo que da quebraderos de cabeza. Cecilus Ekmun era Cecilus Ekmun. Esta es la definición más adecuada, por lo que se utilizará como apertura en esta ocasión. En ese caso. Separador. Cecilus Ekmun era Cecilus Ekmun. Juramentado en el Tenchi Shinmei, este hecho sirvió como fundamento absoluto e inquebrantable de Cecilus. No importaba lo que le hubiera ocurrido a su cuerpo, incluso si solía haber una versión adulta de sí mismo, como decía la gente a su alrededor, que era un joven apuesto con una apariencia floreciente y con miembros más largos que los que tenía ahora. Ese ya era el Cecilus de antes, y en este momento actual, no existía ningún Cecilus Ekmun aparte de su propio yo individual. Por lo tanto, lo probaría. Cecilus dijo: sean testigos, observadores de los cielos. Sean testigos de las decisiones que el mundo tomará. Tras terminar de atarse bien el pelo con una tira de su ropa, se abofeteó firmemente las mejillas con las manos vacías. Cecilus rara vez utilizaba este método para motivarse, pero era muy importante en la dramaturgia que un cambio de sentimientos fuera fácil de ver para cualquiera. Al interponer este tipo de representación, los espectadores se enteraban de los sentimientos del actor en el escenario y de que la obra avanzaba hacia la siguiente escena. Entonces, mientras Cecilus ladeaba la cabeza con un «ahora que lo pienso», Cecilus dijo: todos ustedes son sorprendentemente razonables. Me encantaría que continuaran con su conversación habitual. En ese instante, estallaron las voces del público que se había visto obligado a guardar silencio, y mientras Cecilus asentía internamente ante sus habituales operaciones, volvió a su cauce. Estando pegados a él en todo momento, su presencia era algo que seguía satisfaciendo la necesidad de aprobación de Cecilus, y silenciarlos así era la primera vez que lo hacía. Era una acción impensable incluso para él mismo, pero también era ciertamente bastante sorprendente que realmente guardaran silencio de esa manera. Se alegró bastante por ello, y le sirvió como buena señal de lo que estaba por venir. Después de todo, Cecilus dijo: estoy a punto de triunfar sobre un oponente que me subestimó. Justo después de decir esto, un destello de luz se clavó en la cara de Cecilus. Aldebarán dijo: Ceci. Al ver que la cara de Cecilus era atravesada justo en el centro de su amplia sonrisa, Aldebarán alzó la voz. Mientras corría hacia allí, estaba a punto de ejercer fuerza sobre su espada del dragón azul que estaba sujeta a su cuello por alguna razón, cuando vio la figura de Cecilus. Pero, desistió. La imagen de Cecilus, atravesada por la luz, se desdibujó, y se dio cuenta de que lo que había muerto era una imagen posterior. Y luego, Cecilus dijo: sería mejor que te distanciaras un poco. Justo después de que eso llegara a los tímpanos de Al, la imagen posterior de Cecilus se desvaneció y se expandió una onda expansiva. El sonido emitido quedó rezagado tras el destello de luz, provocando la ruptura del espacio, y al expandirse como si persiguiera la destrucción en expansión, cubriendo una distancia de 10 metros y pico,
abrió un cráter redondo en la calle que ya no conservaba su forma original. Aldebarán dijo, ¡buah! Cuando Al se vio atrapado por la réplica del ataque, su grito se apagó, pero no fue captado por el rabillo del ojo de Cecilus mientras avanzaba. Pero tampoco ignoró por completo la presencia de Aldebarán. Adquiriendo información de su entorno, como la conducta y la habilidad física de Al hasta el momento, junto con la forma en que su posición anterior y su grito se alejaban, como un resultado natural en el escenario derivado de la naturaleza del ataque del oponente, Cecilus imaginó la figura del invisible Al en el teatro de su mente. Con toda probabilidad, eso era exactamente lo que había ocurrido. Eso era porque su estado actual era el mejor para montar un espectáculo. Aunque los actores no pudieran ver todas las posiciones del escenario en todo momento, era absolutamente crucial que estuvieran constantemente al tanto de lo que ocurría hasta en el último rincón del escenario. Esa sensación se expandió, el alcance del campo de visión imaginario dentro de su cerebro se expandió. Cecilus estableció su propia posición en el centro del escenario y dirigió a su gusto los efectos escénicos, así como la actuación de los actores que interpretaban los papeles. Es decir, corría a una velocidad vertiginosa hacia la realización de los avances más brillantes en todo el mundo. Mientras Cecilus corría en la frontera entre la vida y la muerte, la figura de la heroína que flotaba por encima no hacía más que volverse más grotesca. Imperturbable incluso cuando sufría toda la fuerza de los golpes de karate de Cecilus, a la heroína le crecían muchos pequeños cristales mágicos en sus delgados hombros y brazos, y su aspecto se había convertido en uno que daba la fantástica ilusión de estar revestida de alas centelleantes. Lo que más llamaba la atención de aquella figura, que incluso podría calificarse de hermosa, eran los cinturones de luz que acariciaban suavemente el cielo y que flotaban alrededor de la heroína. Eran cristales mágicos de construcción delgada y plana. Debido a algún tipo de principio, uno de los cinturones de naturaleza mágica fue iluminado a su vez por el paisaje urbano en llamas, nadando por el cielo en una trayectoria sedosa que podía balancearse con el viento. En ese instante, salió disparado hacia Cecilus, atravesando el mundo. Era el mismo ataque que antes había hecho volar por los aires a Al, que se acercaba una vez más a la cara de Cecilus, con los ojos brillantes, y estaba acercándose. Cecilus dijo, «Ya veo, este es un sabor peculiar. Supongo que debería llamarse sabor a piedra preciosa». En ese instante, Cecilus sacó la punta de la lengua y comprobó el sabor del cinturón de luz que estaba a punto de clavarse en su cara justo antes de esquivarlo. La sensación que percibió su lengua fue dura pero suave, y el sabor era, como se ha dicho, parecido al de una piedra preciosa. Era igual que el sabor que uno obtendría si se metiera en la boca una piedra preciosa parecida a un caramelo duro, y la decepción siguiente, es decir, esos eran los cinturones de joyas con los que iba vestida la heroína. Cecilus dijo, «Ahora que lo pienso, empezaste enviando luz y fuego voladores y luego cambiaste a pilares de piedra y miembros de tierra por el camino. ¿Son estas joyas la siguiente evolución de eso? Son realmente muy elegantes, me gusta». ¡Qué espléndido, oh qué espléndido! La sensación de clímax está aumentando. Sacando la lengua que había lamido el cinturón, Cecilus rugió de risa ante su subida de moral. En esta 11ª hora, en este combate decisivo, le llenaba de asombro que su oponente fuera una doncella celestial ataviada con una túnica emplumada de piedras preciosas. Y además, había ido a formular su propio entendimiento a partir de los resultados de su combate anterior. Los golpes de karate que Cecilus había soltado a la velocidad del rayo, tenían la fuerza suficiente para partir en dos un castillo de hierro, por no hablar de un muro de piedra. Pero, aunque no podía asegurarlo, había oído que entre las piedras preciosas, había algunas que eran más duras incluso que esos materiales. Es decir, la heroína a la que Cecilus se oponía era. Cecilus dijo, «La doncella celestial de diamante». Justo después de pronunciar esas palabras, cinturones de diamantes salieron disparados de la túnica emplumada de la doncella celestial. Con un destello, los cinturones de luz se cerraron mientras dividían el mundo en dos. Eran alrededor de 12, 11 si se excluía el que él había lamido y evadido, pero rodeaban a Cecilus desde 11 direcciones diferentes mientras lo atacaban en un esfuerzo por matarlo.
Era un dominio indudablemente teselado por la mismísima muerte, y era el tipo de batalla intensa en la que uno tendría que esquivar gotas de lluvia en medio de una tormenta. Cecilus dijo, si eso es lo que hace falta. Ya sean gotas de lluvia o granos de arena, esquivémoslos. Las 11 líneas que separan la vida y la muerte se desbocaron, una más hizo su regreso, convirtiéndose en 12 líneas, y evadiéndose de aquellas, evadiéndose. Si uno le diera, sería fatal, si fuera fatal, caería a la ruina, si cayera a la ruina, el telón caería. Las puntas de los dedos de sus pies se afilaron al pisar, la sangre que emanaba de la herida de su pecho se evaporó, y retorció su pequeña complexión a través de los huecos de las correas enrejadas que le cerraban el paso, rechazando la bajada de la cortina. ¿Qué te parece? ¿Has visto alguna vez algo así? Si este hubiera sido el cuerpo de un adulto, no habría sido capaz de deslizarse por los huecos, así que tras varias deducciones, la victoria fue del actual Cecilus. Habiendo ganado, decidió que seguiría ganando, así que para asegurarse la victoria, enseñó los dientes en una sonrisa. Cecilus dijo, aquí es donde la imaginación desplegará sus alas. Sin espacio para dejar de moverse mientras llovía sobre él la feroz embestida, lo ignoró todo mientras la sangre brotaba de su profunda herida. La aceleración de sus pensamientos en medio de la batalla era espectacular, y hasta ahora, el combate había recibido grandes elogios, aplausos y vivas. Sin embargo, a este ritmo, se convertiría progresivamente en algo peor, aburrido y odiado por todos. Para idear el mejor plan de dirección, tendría que someter las funciones de su cuerpo a un cambio de marcha para dar prioridad a brillar en el escenario. En primer lugar, cortó su capacidad de discernir los colores. El mundo se tiñó de blanco y negro. La coloración del mundo perdía su viveza, pero un mundo monócromo tenía la ventaja de mostrar la verdadera naturaleza de las cosas, que solo podía mostrarse en un mundo monócromo. A continuación, redujo su capacidad para identificar sonidos. Las voces del público y los latidos de su propio corazón, los sonidos retardados de las bandas de luz que cortaban el viento y del escenario que se derrumbaba, fueron abandonados por completo. Un mundo sin sonido era aburrido, pero había un sabor que solo podía provenir de este refinado gusto de disfrutar de la incomodidad. Era en este entorno donde se podía encontrar ese sabor, el del deleite asaltando el pecho al presenciar la magistral interpretación dentro de los rostros y gestos de los actores. Además, también cortó sus sentidos del gusto, el olfato y el dolor. Utilizó todo su cuerpo para la batalla, concentró toda su mente en los pensamientos que pasaban y levantó el telón del teatro que era el campo de visión imaginario dentro de su mente. Cecilus dijo, bien entonces. Así, con aquel aliento interpuesto, el mundo en blanco y negro, en el espacio donde continuaba evadiendo los feroces ataques de los cinturones de diamante, Cecilus se miraba a sí mismo, literalmente, mientras luchaba seriamente mientras se daba aires de grandeza. Expresando la aceleración de los pensamientos de forma fantástica, era una sensación parecida a la prolongación de un solo instante. Dicho esto, no era todopoderoso. El actor principal podía sobresalir en la conservación de la escena, pero su capacidad para cautivar al público tenía un límite si la situación no se movía. Era la progresión de una historia lo que movía los corazones. Aquella heroína de diamantes había hecho una súplica mientras lloraba, y aunque Cecilus se había ofendido mucho por ello, había distorsionado las intenciones de aquella súplica para su propia conveniencia, y no tuvo más remedio que conseguir la fuerza motriz necesaria para propulsar esta situación que avanzaba constantemente a cámara lenta. Pensando según los estándares normales, la chica era alguien que estaba afiliada a Cecilus. También existía la posibilidad de que fuera una fan acérrima que conocía unilateralmente al excesivamente famoso Cecilus, pero aún suponiendo que así fuera, no plantearía problemas en sus pensamientos de aquí en adelante, por lo que no debería cuestionarse si era cierto o no. Lo importante era que el Cecilus Egmont que ella conocía no era el de ahora, sino el molesto Cecilus de antes, que aparecía a menudo en las conversaciones. Otros probablemente se asombrarían si se enteraran, y Swartz y Tanza de hecho se habían asombrado por ello, pero Cecilus no tenía absolutamente ningún interés en ese tema del Cecilus de antes. No importaba lo que le dijeran,
eran los asuntos de un extraño. No importaba lo que hiciera, era un parecido accidental, no importaba lo que quedara, eran los logros de otra persona. Esa era la percepción de Cecilus, y por lo tanto el antes y el después dentro de Cecilus estaban claramente diferenciados. Esa era la misma percepción de la heroína, que parecía estar en un estado tambaleante después de haber encontrado algo de comer. La heroína no veía al Cecilus de antes y al de después como el mismo ser. Cecilus dijo, eso en sí mismo es un avance bienvenido, y como no estoy progresando, no me queda más remedio que hacer progresar las cosas en el estado en que me encuentro actualmente. Me lo pregunto. A pesar de agradecer que se me considere una entidad aparte, siento un claro descontento por el hecho de no ser yo el requerido. Mientras Cecilus reflexionaba, otro Cecilus apareció de repente a su lado. Aunque acababa de declarar que el Cecilus de antes y el de después estaban separados, era bastante confuso que otro Cecilus apareciera aquí, pero era cierto que el hecho de que un compañero de conversación estuviera aquí significaba que iba por buen camino. Cecilus dijo, bueno, percibamos esto como el resultado de mi mayor concentración haciendo que la aceleración de los pensamientos sea más fácil de entender a través de una metáfora visual. Más importante es el tema de la heroína actual. Cecilus dijo, creo que más que el tema de la heroína, el tema es más bien el de su postura cuando se trata de mí. Por supuesto, si nos fijamos en Boss y Tanzasa no es difícil imaginar que la relación entre una figura clave dentro de una historia y su heroína puede producir una química que no había existido hasta entonces. Cecilus dijo, ¿así que estás diciendo que esa química también se puede producir entre ella y yo? Cecilus dijo, me pregunto. ¿Por qué decidiste hacerla la heroína en primer lugar otra vez? Cecilus dijo, solo seguía la corriente. Cecilus dijo, con la corriente, ¿eh? Cecilus dijo, pero ya sabes que eso que vos llamas sentimiento vivo no es algo que haya que menospreciar. Las decisiones rápidas y los reflejos espinales son esencialmente inspiración que se basa en el instinto, pero he superado muchas escenas porque he seguido mis instintos. Cecilus dijo, cierto, ahora que lo dices. Entonces, ¿estás diciendo que como tu estado actual es el resultado de haber seguido tus instintos, lo mejor que puedes hacer es seguir siguiendo tus instintos? Cecilus dijo, esa es la sensación que tengo. Sin embargo, si eso es lo que va a pasar entonces, ya sabes. Mis instintos actuales se preguntan, ¿por qué se confía en alguien que no soy yo? Cecilus dijo, ya veo. Pero eso es cuestión de que no quiere al yo actual, ¿no? El solicitado es el Cecilus de antes, pero ¿significa eso que el Cecilus de después cree que no puede hacer lo que el Cecilus de antes sería capaz de hacer? Cecilus dijo, en ese caso, la solución es que el yo actual supere al yo anterior. Cecilus dijo, no, objeciones. Los dos Cecilus se saludaron con la cabeza, y tras llegar a un acuerdo mutuo, se produjo entonces una disputa sobre cuál de ellos volvería con el Cecilus real al que miraban con desprecio. Comenzó una batalla improductiva para decidir cuál de ellos era la verdadera alma de Cecilus, que concluyó inmediatamente después. El tiempo para el Cecilus real comenzó a moverse con normalidad, y él reanudó el trato con las 12 líneas de la muerte nacidas del diamante disparado de la túnica emplumada de la doncella celestial. Cecilus dijo, he estado mirando las cosas despacio así que la velocidad de mis sensaciones es rápida. Los 12 cinturones de luz danzantes actuaban cada uno por su cuenta, con voluntad propia, y trazaban trayectorias irregulares como criaturas vivas distintas de las armas ordinarias. Cuando trató de derribar uno con un golpe de karate, la parte que hizo contacto se cortó por completo y se volvió dolorosa a la vista. Percibió que eran incluso más afiladas que el preciado Onigami de Rogue One, por lo que se trataba de un enemigo bastante duro. Solo que, mientras estaba siendo rodeado por el enjambre de piedras preciosas altamente letales, pero hermosas, Cecilus pensó para sí mismo. Cecilus dijo, esa frase de mátame, significa que ella cree que el Cecilus dentro de su cabeza sería capaz de hacerlo. En otras palabras, era una expresión de confianza en que, si fuera el Cecilus que estaba dentro de su cabeza, podría atravesar fácilmente este asedio de diamantes y llegar hasta ella,
para luego hacer que su corazón se detuviera magníficamente. Naturalmente, puesto que Cecilus pretendía superar al Cecilus anterior, era condición indispensable que fuera más allá. Cecilus dijo, si es algo que mi yo anterior nunca ha hecho antes, ¿qué tal esto? Por el obstáculo que se había impuesto para superarse a sí mismo, había una chispa en los pensamientos de Cecilus. Si fuera el Cecilus de antes, podría haber sido capaz de evitar por completo el ataque entrante, pero si fuera el Cecilus perfecto que resultaba de la unidad del Cecilus de después y el Cecilus de antes, entonces crearía un clímax que era más que una mera evasión. Un cinturón de luz se dirigió por encima de su cuello, un destello se acercó a su torso, un movimiento de hendidura pretendía afeitarle los pies en lugar de barrerle de ellos. Dio un paso con las piernas izquierda y derecha en secuencia para evadir, luego se dobló hacia atrás, se agachó, estiró las rodillas y saltó hacia arriba en una evasión completa de todos los disparos, y como resultado. Cecilus dijo, esta es la cuna de luz del gato. Siguió esquivando por los pelos los 12 cinturones de luz independientes, y guiándolos para que se enredaran en el aire, los anudó magníficamente formando una telaraña que se convirtió en la Torre de Tokio. Durante su viaje desde la isla de los gladiadores, Swartz había mostrado un pasatiempo que consistía en jugar con hilo, y como Tanza estaba inusual y abiertamente impresionada por ello, hizo que Swartz se pusiera seriamente tímido, tal era lo que Cecilus había recreado. Por supuesto, no tenía sentido aunque hiciera tal cosa. Los cinturones de diamantes estaban hechos de mana colosal, y su longitud no tenía límite. Una vez que se formaba un nudo, podía deshacerse rompiéndose y reconstruyéndose, por lo que sería como si no hubiera pasado nada. No tenía esa errónea sensación de triunfo por haber contenido así los ataques del adversario. Solo que había adquirido algo. Convicción. Cecilus dijo, me superaré a mí mismo. No había visto al individuo real. Tampoco podía compararlo con él. Sin embargo, el Cecilus de antes que Cecilus imaginaba dentro de su cabeza, nunca había creado esta torre de Tokio. Porque no había ninguna torre de Tokio dentro de él. Así que aunque el Cecilus de antes hubiera podido esquivar con éxito, a la hora de crear triunfalmente un clímax que fuera más allá de la simple evasión, el Cecilus actual iba un paso por delante. Justo después de esa condena, la formación de la torre de Tokio de luz bajo Cecilus se deshizo. Volviendo a Mana, se reconstruyó, como se había hipotetizado, lo que había quedado un poco fuera de la hipótesis, era que durante el momento de la construcción, se produciría una explosión incolora. Si simplemente se hubiera borrado, habría seguido perdiendo mientras jugaban, y esa ocurrencia parecía un espíritu rebelde opuesto a eso. Cecilus dijo, eres un mal perdedor. En un mundo que no tenía color, en el que incluso su propia voz era ignorada por sus tímpanos, Cecilus quedó impresionado por la heroína mientras la contemplaba desde lejos. Tras quedar impresionado, una de luz incolora ascendió gradualmente desde justo debajo de él. Sufrir un impacto directo anularía su evasión de los cinturones, y el grado de libertad que tenía en el aire era abrumadoramente inferior al que tenía en tierra. Esto fue malo, 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 se encendió. Expandiendo de nuevo su campo imaginario de visión, realizó un cambio de marcha en las funciones de su cuerpo. Sentido del color, mantener estado actual. Sentido del oído, mantener estado actual. Sentido del dolor y sentido del tacto, reactivar. Ocultando el dolor que bullía instantáneamente tras una sonrisa con los dientes al descubierto, buscó la llave en medio de la sensación de un solo segundo dividido en 100 partes. Con eso, podría buscar la llave que pasaría el guión a la página siguiente. Cecilus dijo, ahí está. Desnudando los nervios de su cuerpo, emprendió el acto de salvajismo hiperdimensional que era exponerlos al viento, y mientras ascendía, la pierna extendida de Cecilus chocó contra algo. No era ni un muro ni un edificio conveniente. Lo que había sido golpeado era, desde el paisaje urbano que se destruía al ser engullido en la batalla entre Cecilus y la heroína, un fragmento de los escombros que se habían arremolinado, un solo grano de grava. Eso, lo usó como punto de apoyo. Cecilus dijo, Sue.
Utilizando la sensación extremadamente débil que había golpeado la planta de su pie como punto de apoyo, el cuerpo de Cecilus saltó por los aires. Para evitar que la creciente destrucción acromática lo alcanzara, Cecilus volvió a pisar astillas de madera voladas y fragmentos de cristal de ventana destrozados, y finalmente pisó una ceniza un poco más grande y escapó más alto. ¿Por qué era capaz de hacerlo? Podía hacerlo simplemente porque podía, se lo hacía creer a todos los que le veían. Haciendo caso omiso de diversas nociones lógicas y generales, la acción de Cecilus de huir hacia el cielo fue un atentado contra el sentido común. Quienes lo presenciaron podrían haberlo calificado de milagro, pero para Cecilus aquello no era más que el principio, nada más que un puñado de los milagros que llegaban para colorear el mundo en diversos momentos cada día. Y así, si continuaba causando estos milagros. Cecilus dijo, la realidad impaciente mostrará sus colmillos. Cecilus escapó del haz de luz, gracias a su irrazonable ascensión, y antes de que el bien o el mal pudieran resultar de ese escape, los cinturones de luz reconstruidos devoraron el haz de luz incoloro desde dentro, y comenzaron a perseguir a Cecilus por el cielo. Mientras las 12 cintas se enredaban en una hélice, su punta se expandió radialmente mientras apuntaba hacia Cecilus, y al igual que una planta carnívora cautivaría a los insectos con sus hermosos pétalos, le mordió. Los pétalos de la flor se cerraron como un capullo. Cecilus no tendría medios para escapar de ser engullido por la flor de diamante. Eso también, seguramente, solo habría sido si se tratara del Cecilus que no era el Cecilus actual. Cecilus dijo, «Van». Y, el sonido de una explosión atmosférica 100 veces superior al sonido que había emitido sacudió el campo de batalla. Desafortunadamente, aunque el propio Cecilus había apagado todos los sonidos y por lo tanto no podía oírlo, lo sentía por los tímpanos de la heroína y de al que también estaban presentes en este lugar. Pero de nuevo, lo que más ganas le daba de quejarse, era probablemente el cielo que Cecilus había pateado, y que había hecho explotar. Cecilus, que podía dejar atrás el sonido y correr a la velocidad del rayo, era muy consciente de que la atmósfera tenía paredes. Derribar esos muros no era una hazaña fácil, pero habría sido preocupante ser menospreciado como un pobre actor que había estropeado el clímax. Aunque actuara sin ensayo, cautivar perfectamente al público era esencial para el actor principal. Como resultado, junto con el sonido de la explosión, el cuerpo de Cecilus salió disparado hacia abajo. Cayó en picado, y más rápido de lo que el capullo de diamante pudo terminar de cerrarse, escapó de los pétalos y cayó al suelo. Cecilus atravesó directamente el suelo, y sin duda produjo un impacto similar al de un rayo. Había pagado el precio con su pierna derecha, que ahora se encontraba en un estado horrible de la rodilla para abajo, pero era difícil determinar si una figura galante que se hacía con la victoria ilesa o la figura feroz que sufría heridas mientras derribaba al oponente darían una mejor imagen. Sería descortés que el público siguiera hablando de lo que debería haberse hecho después del hecho, así que hinchó el pecho con la sensación de recibir un aplauso atronador, y siguió adelante. Cecilus dijo, 10 pasos. A ojo, midió la distancia que le separaba de la heroína en el cielo, y se adelantó a propósito con su pierna ensangrentada. Apuntando a Cecilus mientras echaba a correr, el capullo de la flor, antes cerrado, se expandió de nuevo, y mientras los pétalos de diamante llovían sobre él como si los esparcieran las esporas, los dejó en el polvo con un solo gran paso. Cecilus dijo, 9 pasos. El espacio a izquierda y derecha de Cecilus se distorsionó y, al retorcerse, aparecieron pilares de piedra. Los métodos de ataque distintos a los cinturones de luz diamantina se reanudaron aquí, y apretando los dientes ante la detestable disposición, sobrecargó desmesuradamente la pierna derecha que tenía apoyada en el suelo de forma temeraria, y ganando velocidad, sacrificó algunos cabellos sueltos al deslizarse por el hueco de los pilares que le llegaban por izquierda y derecha. La atmósfera acabó siendo lo único que se pulverizó. Cecilus dijo, 8 pasos. Rompiendo el suelo, aparecieron varios bloques cuadriláteros del tamaño de casas. Surgieron masas de piedra en forma de cubos que salieron disparadas hacia él como una andanada de lanzas arrojadizas. Estirando la rodilla de su pierna izquierda, pisó la punta de una lanza de roca que se acercaba, y utilizando aquello,
que era tan fatal que también podría haber funcionado como lápida inmediatamente después de un impacto directo, como punto de apoyo, se lanzó contra la andanada. Cecilus dijo, 7 pasos, 6 pasos, abre el resto. Adaptándose a la imprevista situación, reajustó la cuenta de los pasos, y deslizándose más allá de la tormenta de pilares de piedra construidos para rechazar a Cecilus, la distancia que antes parecía infinita ahora se acercaba a cero. La heroína ejerció su furia para permitir que se acercara nada menos que el Cecilus que ella aceptaba, el Cecilus que podía alcanzarla. Ante aquella heroína testaruda y obstinada, Cecilus se encendió para demostrar que incluso su yo actual podía alcanzarla. Fue, sin duda, una contienda destructiva de obstinación a nivel mundial de un peligro que pasaría a la historia del imperio. Tomando el control de esa lucha de obstinación, Cecilus lograría eso. No se trataba de lo que haría una vez que lo lograra. Simplemente quería lograrlo, y así lo haría. Cecilus dijo, 2 pasos. Con golpes de karate de ambas manos, hizo volar los pilares de piedra que obstruían, e infiriendo la distancia hasta la heroína que había estado oculta, desde donde había saltado, la divisó a unos 10 metros en el cielo por encima de él. Mientras daba una ovación a sus instintos dentro de su cerebro, aprovechó el alcance. A continuación, mediante el proceso de descomponerse y reconstruirse, los 12 cinturones de luz adamantina volvieron a bloquear el camino. Escapando de la tormenta de pilares de piedra, Cecilus levantó la vista, y al recibir esa mirada, la heroína dirigió sus cinturones de luz hacia él, una vez más. En ese momento, al tiempo que captaban en gran medida el alcance, los cinturones de luz se extendieron, y sus puntas parpadearon débilmente. Los artículos ultrafinos se dividieron aún más, de 12 a 24, de 24 a 48, de 48 a 96, de 96 a 192, de 192 a 384, de 384 a... A medida que los cinturones de luz se ramificaban hasta un punto demasiado absurdo para enumerarlos, brillaban bellamente en el cielo mientras caían como una cascada. Izquierda, derecha y detrás, las direcciones que habrían sido una vía de escape estaban llenas de pilares de piedra. El escenario se había transformado en una barrera ineludible. El único camino era recto, e incluso un simple roce con las gotas de la luz que caía habría sido una muerte fatal, inevitable, por no hablar de ser golpeado de frente. Fatal, ineludible, fatal, ineludible, fatal, ineludible, fatal, ineludible. El mundo desprovisto de color y sonido estaba impregnado de la probabilidad de la muerte. Ante el destino de una muerte inevitable, recordó todos los milagros que había acumulado. Era un milagro que su pierna derecha siguiera sujeta por la rodilla, era un milagro que aún pudiera moverse con una herida extremadamente profunda en el pecho que casi dejaba al descubierto su corazón. Era un milagro que aún rebosara motivación ante la figura de la heroína mientras seguía llorando. Y luego. Era un milagro que dentro de la mano de Cecilus, que se alzaba hacia los cielos, hubiera llegado un puntal en el mejor momento posible. Separador. 12.288 veces. Ese era el número de veces que Aldebarán había pasado imaginándose su papel en este escenario. Inmediatamente después de que Cecilus, con el pelo recogido en un moño, cambiara de opinión con un razonamiento que Al no entendió, la batalla se aceleró aún más en el reino que se reía al pensar en la intervención de Al. Desde el principio, fue un campo de batalla en el que sabía que poco podía hacer. Dentro de su territorio definido, incluso después de casi 200 intentos, solo tuvo 2 oportunidades de intervenir. Esas 2 veces habían sido sin duda significativas, pero en una batalla que había subido de nivel, Al no tuvo ni una sola oportunidad de intervenir. Para empezar, la propia Araquia ni siquiera era capaz de soportar las secuelas de los ataques que dirigía a Cecilus. A diferencia de los ataques anteriores a la transformación de Araquia en su estado deforme con los cristales mágicos, en los que simplemente disparaba el maná que brotaba, sus ataques actuales eran claramente más sofisticados. El poder destructivo esgrimido por Araquia, lo que podría haberse llamado cinturones de luz, había provocado que toda la zona quedara completamente destruida, y Al, que había sido rodeado por ellos,
había sido arrasado más de 2000 veces. ¿Qué sentido tenía estar en una batalla en la que la mera presencia de uno sería fatal? Sin embargo, no tuvo más remedio que renunciar a cualquier forma de intervención y retirarse del campo de batalla. Porque, si no lo hacía, Cecilus sería asesinado por un cinturón de luz antes de que pudiera llegar a Araquia. Para cambiar este resultado inmutable, Al buscó un resquicio para intervenir, quedando atrapado en él repetidamente. Después de muchos cientos, miles de veces, se dio cuenta de esto. Había problemas con el posicionamiento de Al, y había ocasiones en las que era arrasado por uno de los cinturones como si fuera un simple insecto al que espantar. Aún así, si lograba ver a Cecilus llegar antes que Araquia, era testigo de los incomprensibles movimientos de Cecilus mientras era sometido a un ataque inevitable. Justo antes de que los cinturones de luz que envolvían a Araquia se ramificaran en un número desesperado y se derramaran hacia abajo, Cecilus alargó la mano hacia los cielos. Al principio, Aldebarán pensó que Cecilus estaba a punto de desatar toda su fuerza con su golpe de karate. Sin embargo, la mano derecha de Cecilus no dio señales de moverse, ni siquiera en el momento en que llovió la luz. No fue hasta cientos de veces después cuando se dio cuenta de que no estaba dando un golpe de karate, sino extendiendo los 5 dedos. No era un golpe de karate ni un puño, sino una palma abierta hacia el cielo. No tenía ni idea de lo que significaba. Si consideró la sorpresa de que de repente usara magia, pero en cualquier caso, Cecilus, con su magia un fiasco, acabaría siendo tragado por la luz resplandeciente, y Al sería igualmente enlazado y borrado. Tras confirmarlo, se siguió intentando en vano, sin margen de intervención. En las batallas ultrarrápidas, los resultados eran tan rápidos como un abrir y cerrar de ojos, e incluso antes de que se constatara una situación, se examinaran las posibilidades y se diera forma a las ideas. La cantidad de derrotas reversibles se acumulaba a un ritmo acelerado. Aunque no le impacientaba ese hecho, le frustraba no poder llegar a su destino. Una tremenda sensación de arrepentimiento le carcomía por dentro, haciéndole preguntarse si había cometido un error al dudar en retirarse cuando debería haberlo hecho. Llevándole a un callejón sin salida, solo para que él se convirtiera en cenizas junto con esos sentimientos. A pesar de los desesperados intentos de Al, Cecilus ni siquiera lo miró, y Araquia no le dio importancia. Era realmente frustrante. Le hizo sentir que se trataba de su lucha privada y que solo se lo habían repetido hasta la saciedad, miles de veces y por medios violentos e impulsivos. ¿Y si no fuera así? Era una posibilidad que se le había deslizado inesperadamente en la mente, y Al sacudió rápidamente la cabeza para negarla. Varias veces había sentido que una idea empezaba a brotar y había sido testigo de los signos de su desarrollo, pero en cada caso, no hubo más resultados, y cada vez, desapareció, tragada por la luz de la fatalidad. Sin embargo, esta vez, de forma poco habitual, esa idea se llevó más allá del final en la siguiente reanudación. ¿Y si no fuera así? ¿Y si hubiera margen de intervención? Minuciosamente, Al decidió aferrarse a las posibilidades que brotaban. Cecilus esquivaría todos los ataques de Araquia y llegaría frente a ella. Los brillantes cinturones de luz que la vestían se extenderían en incontables ramas y se derramarían hacia abajo, terminando con la luz envolviendo el mundo. Una y otra vez, intentaba hacerse una idea completa de lo que estaba ocurriendo hasta este acto final. Durante esto, se había dado cuenta de que Cecilus estaba subestimando los cinturones de luz, tomándole por sorpresa. Durante esto, se había dado cuenta de que Cecilus pateaba el espacio vacío y volaba a través de él, sorprendiéndole. Al hacerlo, se había dado cuenta de que en realidad estaba pateando guijarros y trozos de ceniza, no el espacio vacío, lo que le sorprendió aún más. Y así, procedió a profundizar en su comprensión, a profundizarla, antes de levantar luego la cabeza. Cecilus era quizás, o quizás, era, más o menos. Alcanzando el cielo como parte de la construcción de su foco. Mientras era arrasado, Aldebarán pensó conmocionado, ¿qué otra cosa se podía esperar de mí? Los obstáculos de esas exigencias eran tan altos que pensamientos como no hay manera y tal vez, podría, empezaron a bailar por su mente.
pero entonces se dio cuenta. Había sido arrastrado a ello. Justo en medio del escenario, no encima de él, dudando entre bajarse o no. A partir de ahí se convirtió en una larga lucha. Nadie lo entendería. Nadie lo necesitaba. Debe sobrevivir hasta ese momento, llegar hasta ese momento, alcanzar ese momento e intervenir en ese momento. Habría que luchar mucho para conseguirlo. Pero esto estaba bien. No tantas como estrellas. Por eso. Aldebarán dijo, te lo encargo, actor estrella. A las 12.288, la empuñadura de la espada del dragón azul fue arrojada a la mano de Cecilus, que la levantó hacia el cielo, haciéndola con fuerza. En el pasado, había un edificio conocido como la Casa del Botín. En los barrios bajos de la capital real de Lugúnica, símbolo de la antigua deuda del reino, había un lugar envuelto en la oscuridad donde se comerciaba abiertamente con bienes robados. En medio de las batallas por el objeto crucial que podría determinar el destino del reino, la Casa de Botín se convirtió en escenario de enfrentamientos, encontrando finalmente su fin en el enfrentamiento en el que participó el actual Santo de la Espada, Reinhard van Astrea, que intervino para derrotar a la cazadora de entrañas, Elsa Granier, lo que provocó su colapso. En aquel momento, la espada que empuñaba Reinhard era una hoja sin nombre, fabricada en serie. No poseía ningún filo extraordinario, era simplemente una espada prestada por Reinhard que casualmente estaba en la casa de Botín y que se utilizó para la batalla. Sin embargo, con ese único golpe en manos del santo de la espada Reinhard, obtuvo la oportunidad de desatar un golpe de espada que ni siquiera las espadas más famosas y preciadas experimentarían jamás. Por supuesto, ninguna espada ordinaria podía resistir ese único tajo, y al instante se desmoronó en las manos de Reinhard, poniendo fin allí a su vida como objeto tangible. Sin embargo, ¿era realmente desafortunada la espada rota? Era imposible comprender los sentimientos de una herramienta, pero entre una espada acumulando polvo en un rincón de la casa de Botín, oxidándose durante décadas antes de ser desechada, o cumpliendo su propósito como herramienta. ¿Cuál podría decirse que ha cumplido mejor su verdadero propósito? Se podría decir que la espada logró en un solo movimiento lo que un usuario normal habría necesitado 1000 o incluso 10.000 movimientos. La historia ha empezado a desviarse de su tema principal, así que vamos a volver a encarrilarla. En pocas palabras, la razón del colapso de la casa de Botín fue que una hoja ordinaria y Roma había encontrado un empuñador que podía cumplir su verdadero propósito como espada, y así había sido blandida. Si ese fuera el caso, entonces, si el santo de la espada podía conseguirlo, no había razón por la que un portador igual de hábil no pudiera hacer lo mismo. Cecilus dijo, has hecho un gran trabajo, Alsan. Al confirmar con convicción la sensación en la mano extendida, Cecilus alabó al hombre que había obrado un milagro. Y así lo reconoció, y así lo afirmó. Cecilus no podía ni empezar a imaginar las dificultades a las que se enfrentaba al para entregarle la espada del dragón azul ahora mismo. La imaginación humana era infinita, pero incluso la temeraria idea de alcanzar el infinito era presuntuosa. Era como la cima de una montaña que se sabía que existía pero que no se podía alcanzar, un sueño fantástico parecido a la espada celestial que Cecilus seguía persiguiendo. Sin embargo, Al había llegado a tiempo. Por medios inimaginables incluso para Cecilus, Al había superado la montaña y entregado en sus manos el milagro que Cecilus deseaba. Bravo, bravo, nada más que el sonido de bravo, y atronadora ovación a los sonidos de florecimiento increíble. La lluvia de luz se hizo inevitable muerte y se derramó sobre Cecilus. Cuando uno se convierte en un actor del calibre de Cecilus, puede entender que el público a menudo desee un final hermoso y repleto de estrellas en lugar de una muerte mundana, y en determinadas circunstancias, puede incluso considerarlo apropiado, pero ahora no era un buen momento. No era el final que había imaginado. Por lo tanto, Cecilus dijo, ese final necesita una reescritura. Cecilus blandió la espada del dragón azul, ligeramente sobredimensionada, con la habilidad de un espadachín experimentado, como si la hubiera blandido miles, decenas de miles o incluso cientos de millones de veces antes.
Aunque hubiera sido la primera vez que empuñaba el arma, en la imaginación y el teatro mental de Cecilus existía un registro de cómo blandía la espada del dragón azul por las mañanas, las tardes y las noches, vomitando sangre y sudando profusamente. Sin embargo, representar tales escenas sería extraño para Cecilus, así que simplemente arrancó los frutos de sus esfuerzos. En un instante, un relámpago que trascendió los límites de la espada del dragón azul, cortó de un tajo la lluvia de luz. No fueron solo las incontables hebras de luz las que fueron borradas en ese destello. El denso bosque de pilares de piedra que cubrían la izquierda, derecha y retaguardia de Cecilus, intentando sellar cualquier ruta de escape, voló en pedazos. En este momento, el golpe de espada de Cecilus Sekmun había superado al devorador de espíritus Araquia. No, había superado a la piedra, Muspel, de la que se decía que era la mismísima tierra del Imperio Bolaquiano. Entonces, más allá de la lluvia de luz, las miradas de Cecilus y Araquia se encontraron. Cecilus torció el cuello para esquivar la 13ª hebra de luz liberada. Le rozó la mejilla derecha, con la mitad inferior de la oreja derecha borrada. La sangre se evaporó de su cuello y hombro deshilachados, pero esquivó con éxito el ataque. Alabó el hecho de que aún hubiera conseguido ocultar un ataque suyo tras la lluvia de luz, y más aún ocultarlo bien. Cecilus dijo, un paso. Reanudando la cuenta de los pasos que le faltaban para cubrir la distancia, pateó el suelo con el pie izquierdo y ascendió en el aire. A partir de ahí, la veloz carrera de Cecilus se acercó a Araquia en el cielo. En un instante, los hilos de luz que había esquivado dieron lugar a una explosión incolora, y la cabeza de Cecilus fue golpeada por la fuerza de la explosión. Separador. Cecilus dijo, ¿oya? De repente, al encontrarse inmóvil en una habitación desconocida en pleno crepúsculo, Cecilus ladeó la cabeza. Miró a su alrededor, pero era un lugar que no recordaba haber visto nunca. Cecilus tenía fama de olvidadizo, pero sorprendentemente nunca olvidaba los lugares y las cosas una vez que los había visto. Si cual sea la situación, puede que en algún momento surja la oportunidad de ponerlo en práctica. Lo que se conoce como efectos escénicos también nació en ocasiones de ideas imprevistas. Cecilus dijo, así que es un lugar que incluso yo desconozco. O más bien, para empezar, el hecho de que yo esté presente en este tipo de lugar realmente está poniendo a trabajar mi sensación de incomodidad. Aunque no recordaba este lugar, no era tan descuidado como para olvidar lo que había estado haciendo justo antes. En la capital imperial llena de muertos vivientes, suplicado por una heroína sollozante para que la matara, Cecilus se ofendió por ello y se había propuesto superar a su yo del pasado, y debería haber pulverizado la espada del dragón azul de Al. Cecilus dijo, parece que estoy escapando de la realidad porque las cosas terminaron ahí, y me estoy preocupando por haber destruido la espada del dragón azul de Al-San. Como era de esperar, eso es, Boa Boa. Si rompía la posesión de otra persona, incluso Cecilus sentiría dolor en el pecho. Pero todas las cosas tenían una vida y un destino. Si se presentaba la oportunidad, había cosas por las que no debía preocuparse cuando se destruían. La espada del dragón azul de Aldebarán entraba en esa categoría. Después de que todo se arreglara, estaría bien que confiara en Swartz para reembolsársela. Cuando estaba a punto de llegar a tal conclusión, se produjo un cambio en la habitación. Mientras la luz del sol poniente brillaba a través de la ventana, se abrió la puerta de la habitación desconocida. Y luego. Bueno, es bastante agradable, ¿verdad? Ser convocado incluso cuando no tengo memoria de haber sido llamado. Siempre que me llaman es porque me están regañando por algo, pero eso hoy no me preocupa. Cecilus dijo, jaja, ya veo. Mientras soltaba una carcajada, el que entró en la habitación con pasos ligeros fue un joven de pelo azul y delgado, vestido con un kimono rosa. La persona que llevaba el sori era alguien a quien Cecilus no había visto nunca, pero podía adivinar de quién se trataba. De extremidades largas y aspecto refinado que aún contenía una suave impresión, había muchos rasgos comunes a los suyos que comprobaba en el espejo todos los días, por lo que ya no quedaba ni el menor resquicio para la duda. Cecilus dijo,
es el yo adulto. Lo que significaría que estos son los recuerdos de mi anterior yo. Al comprobar la existencia de su yo del pasado, Cecilus conjeturó sobre la situación. Dado que el tema del relámpago azul se había extendido a tanta gente, no era razonable sospechar que no hubiera existido, pero ver realmente la gran versión de sí mismo así, era bastante conmovedor. Puesto que aspiraba a superarse a sí mismo, este Cecilus debería haber sido alguien como un rival para él, pero... Cecilus dijo, ¿no es genial? La forma en que crecí fue bastante ideal. La belleza floreada está intacta, mientras que el atractivo sexual ha aumentado y la belleza se ha disparado. Al ver la figura de Cecilus ante él, quedó totalmente encantado por lo grande que era. Dado que su estado de ánimo era probablemente el mismo que el del Cecilus actual, manteniendo el espíritu de que era el actor principal de este mundo, era natural que hubiera mantenido su mente y su cuerpo en óptimas condiciones. Que esa forma de pensar se hubiera puesto en práctica con diligencia, era en sí mismo un sentimiento muy bienvenido. Cecilus dijo, veamos. Aunque puede ser agradable que me presenten así a una versión adulta de mí mismo, no consigo hacerme una idea de la siguiente evolución. Quizá para actualizar la idea de que me supero a mí mismo me han metido en una batalla de espadas contra mi antiguo yo. Pero, considerando que parece que este yo no puede ser visto por ese yo. Conteniendo su emoción, Cecilus volvió a dudar de la situación actual. Incluso cuando una mano se agitó justo delante de sus ojos, Cecilus no se dio cuenta de la presencia de Cecilus aquí. Si no podía interferir en esta escena, ¿qué sentido tenía? La respuesta a eso se exhibiría claramente con la progresión de la situación. Si es regaño o no, creo que depende de si se tiene autoconciencia en el caso dado, pero ¿no es prematuro aliviarse simplemente porque no se tiene una clave? Posteriormente, la voz que se oyó era de la persona que había entrado en la habitación un poco después de Cecilus. Aquella persona cerró la puerta con una mano a la espalda, y mirando hacia Cecilus, que había entrado antes que él, entrecerró los ojos largamente rasgados. ¿Qué aspecto tan terriblemente extraño tenía esa persona? Con el pelo largo y blanco enmarcando un rostro blanco, una forma que era blanca en su totalidad, incluso hasta la ropa y el abanico táctico equipado. La figura que era más delgada y más alta que incluso Cecilus parecía un duende sombrío que aparecería en un libro de ilustraciones. A partir de esa aparición, Cecilus recibió un impacto que fue realmente de su agrado. Cecilus dijo, al decir eso quieres decir que simplemente no me di cuenta, y en realidad es una regañina después de todo. En ese caso sí que he metido la pata al entrar primero en la habitación. Irrumpiré por la ventana y treparé por la pared para escapar, Chisa. Chisa dijo, eso alborotaría a los soldados del palacio, así que preferiría que te abstuvieras de tales excentricidades. Por el momento, hoy no se trata de una reprimenda. No hace falta que estés tan en guardia. Cecilus dijo, por favor, no me asustes así. Cielos, Chisa realmente es malo con la gente. No importa cuántos años pasen, ese aspecto seguro que no cambia. Chisa dijo, de hecho, aunque es inusual, estoy de acuerdo. A ese personaje blanco, Cecilus le llamaba Chisa de manera desenfadada. En ese caso, el nombre del hombre era probablemente Chisa, y Cecilus era bastante cercano a él. Actualmente, Cecilus no conocía a Chisa, pero podía deducir por su interacción que se conocían desde hacía años. También entendió que no eran pocos años por los comentarios de Cecilus. La edad de Cecilus parecía rondar los 20 años, con un margen de error de 1 o 2 años. Eso significaba que había un desfase de unos 10 años con el estado actual de Cecilus, por lo que supuso que su relación con Chisa fue durante ese tiempo. Teniendo en cuenta cómo se había extendido el nombre de Cecilus del Relámpago Azul, 10 años parecía una línea temporal bastante razonable. En otras palabras, había una alta posibilidad de que la escena del pasado que Cecilus estaba viendo estuviera a 1 o 2 años del presente. Al comprenderlo, Cecilus avanzó en sus pensamientos y ladeó la cabeza al mismo tiempo. Era natural quedar atrapado en esto, pero la razón por la que este pasado podía ser visto, y por qué él estaba viendo este pasado,
independientemente de esto último, generalmente podía comprenderlo primero. Cecilus dijo, suponiendo que sea cierto que me encogieron, entonces creo que los recuerdos de antes de hacerme pequeño, simplemente se sellaron, y en realidad no desaparecieron ni nada por el estilo. Como no recordaba el momento en que fue encogido, no entendía realmente el mecanismo que había detrás del encogimiento, pero no debería haber sido capaz de borrar por completo 10 de los años que Cecilus había vivido. Aún así, la razón por la que no podía recordar los recuerdos de esos 10 años, no era otra que porque su cuerpo y su mente se influían mutuamente. Al igual que el cuerpo de Cecilus sería capaz de poner en práctica todo lo que creyera posible, su mente no tendría más remedio que retroceder a la par si su cuerpo se hubiera encogido de forma certificada. Probablemente fue algo así. Por lo tanto, Cecilus pensó que sus propios recuerdos habían estado simplemente latentes, mientras que en realidad habían estado dentro de sí mismo todo este tiempo. Puesto que él pensaba así, no había ningún problema con el hecho en sí de que pudieran ser vistos. La cuestión era, como antes, la razón por la que los veía. Cecilus dijo, esto parece el recuerdo de la vez que me encogieron. De hecho, la razón por la que Cecilus había murmurado eso con una mirada amarga en su rostro, era porque había dado con una desagradable posibilidad. Cecilus nunca lo había experimentado por sí mismo, pero cuando la gente estaba al borde de la muerte, parecía que buscaban un método para escapar de la fatalidad que se acercaba ante ellos, y se remontaban a través de los recuerdos de su vida. Era una función de búsqueda de una idea para rechazar a la muerte en medio de la vida que habían acumulado hasta entonces. Así pues, el motivo de la amarga respuesta de Cecilus era, sin duda, la sospecha de que aquella escena que tenía ante sus ojos podía haber sido un chispazo de la vida de Cecilus para salvarle la vida. En otras palabras, si esto era como Cecilus sospechaba, y era el recuerdo de la vez que había sido encogido, entonces, ¿podría haber sido una escena en la que lo contrario también fuera cierto? Cecilus dijo, ¿no es algo así como ver el lugar donde me encogí, y luego obtener una pista para el método de volver a mi forma original, y romper el punto muerto de la situación? ¿No es eso como muy patético? A pesar de haber declarado que se superaría a sí mismo, de haberse acercado a la heroína con la determinación de morir mientras derramaba lágrimas, y de haber proporcionado la mayor ayuda que iba más allá de su papel secundario, Al no lograría llevar a cabo su intención original. Al tener ante sus ojos semejante respuesta a su propio fracaso, Cecilus tuvo sentimientos desagradables en el fondo de su corazón. Cecilus dijo, no me gusta, no me gusta, no me gusta nada. Tirándose al suelo de la habitación, hizo un berrinche y agitó sus extremidades. Pero, la desgana de Cecilus no puso fin a la conversación entre Cecilus y Chisa. Dejando atrás a Cecilus, que se tendió en el suelo, las dos personas continuaron con su discusión. Cecilus dijo, estás haciendo una expresión algo compleja, Chisa. Chisa dijo, madre mía, aunque normalmente no prestas mucha atención a los semblantes de los demás, solo eres agudo en momentos como este, esa es la razón por la que te encuentro problemático. Cecilus dijo, jajaja, sí que dices cosas graciosas. Yo sí que miro regularmente las caras de la gente de mi entorno. Solo que la mayoría de las veces me limito a mirarlas y luego lo ignoro sin tocar el tema. Chisa dijo, entonces, ¿por qué razón lo has tocado hoy? Cecilus dijo, ¿por qué no me preocuparía si mi amigo está cansado? Creo que es algo bastante normal. Chisa dijo, es ridículo escuchar la palabra normal saliendo de tu boca. Con un rostro en el que no asomaba ni un atisbo de sonrisa, Chisa respondió así, a lo que Cecilus hizo un mohín con los labios. En ese estado, Cecilus, incapaz de interferir en el recuerdo, renunció a su lloriqueo y levantó la vista mientras se sentaba con las piernas cruzadas. Un amigo, el hecho de que dijera esa palabra y el hecho de que tuviera uno, eran el colmo de la sorpresa. Aunque Swartz y Tanza, Gustav y el batallón de las Pléyades fueran sus aliados, no eran sus amigos ni su familia. Pensar que tendría un amigo. Sin embargo, dejando a un lado las profundas emociones de Cecilus, Chisa de repente dio una mirada distante, y mientras pronunciaba el nombre de Cecilus, Chisa dijo,
Suponiendo que los puntos de vista de su excelencia y los míos fueran opuestos, ¿cómo cree que se desarrollarían los acontecimientos? Cecilus dijo, si su excelencia y Chisa lo hicieron. Si pueden hablarlo entonces deberían hablarlo, pero si no sirve de nada hablarlo entonces. ¿No sería la única opción tener un enfrentamiento? Chisa dijo, cuando llegue el momento de ese enfrentamiento, ¿cómo procederías? Cecilus dijo, naturalmente yo sería el aliado de su excelencia. No hace falta decirlo, ¿no? Sin reservas, sin fervor, Cecilus respondió llanamente con un tono de voz inalterado. Luego, levantándose de un salto y sentando el trasero en el escritorio de la parte interior de la habitación, suspendió las piernas y miró a Chisa. Apoyando la barbilla en las manos, Cecilus cerró uno de sus ojos azules. Cecilus dijo, una historia hipotética, indirecta y enigmática. Por casualidad, ¿Chisa está tramando algo? Chisa dijo, supongo que están. Es absolutamente necesario prepararse para una gran batalla. Una gran batalla. Una gran batalla. Reaccionando a la declaración de Chisa, tanto el Cecilus del pasado como el del presente lo dijeron. Era un asunto del que Cecilus parecía no tener ni idea, y Cecilus no conocía a Chisa lo suficiente como para declarar que se refería a los sucesos actuales. Ante aquellas palabras, Chisa juntó las manos a la espalda, y acercándose a la ventana. Chisa dijo, es una batalla que debemos ganar cueste lo que cueste. Sin embargo, en lo que respecta a esa gran batalla, Su Excelencia y yo tenemos opiniones divergentes. Incluso desde el establecimiento de las condiciones de victoria, mi punto de vista no coincide con el de Su Excelencia. No he encontrado espacio para que lleguemos a un terreno común. Cecilus dijo, es bastante raro que Chisa actúe independientemente de Su Excelencia. O más que raro, ¿no sería esta la primera vez? Chisa dijo, no creo que sea así. A menudo, transmitiré mis propias opiniones a Su Excelencia. Cecilus dijo, así es. Así que esta es la primera vez que Chisa se da por vencido en su intento de persuadir a Su Excelencia. Mirando el paisaje por la ventana, Chisa guardó silencio, y detrás de él, Cecilus giró la cabeza. El hecho de que Chisa no respondiera significaba que Cecilus había dado en el blanco. Se conocían desde hacía mucho tiempo, pero ese era precisamente el motivo por el que Vincent siempre hacía peticiones desmesuradas a Chisa. Su fama como el emperador más sabio desde el nacimiento del imperio se había construido sobre la sangre, el sudor y las lágrimas de Chisa. Al pensar así, Cecilus tuvo la sensación de que realmente conocía bien a Chisa. En cuanto a Su Excelencia, que también salía con bastante frecuencia en las conversaciones, le vino a la mente un rostro impreciso. Por alguna razón, era un rostro con arrugas en la frente. La cara era una neblina, pero las arrugas de la frente eran distintivas, y parecían ser la esencia del rostro. No se encontraba en un estado mental en el que realmente pudiera acoger esa sensación. Sin embargo, Cecilus sentía un gran interés por la conversación entre Cecilus y Chisa, y deseaba ver su desarrollo. Chisa actuaba independientemente de Su Excelencia, Vincent. Y a partir de ahí, Chisa dijo, no tengo intención de chocar opiniones con Su Excelencia en este asunto. Es condición absoluta que Su Excelencia no albergue ni una pizca de duda. Y para ello, Cecilus dijo, supongo que estoy en el camino. En voz baja, pero ligeramente alegre, Cecilus formuló una pregunta a la espalda de Chisa. Al recibirla, Chisa se dio la vuelta sin pronunciar palabra, y entrecerró los ojos mientras su blanco cuerpo se teñía de naranja por el sol poniente. Una vez más, no negó. La falta de palabras, el silencio, era prueba de afirmación. Cecilus dijo, si Su Excelencia y Chisa se oponen con opiniones divididas, entonces seguiré a Su Excelencia pase lo que pase. Ese es un requisito importante para mí y mi juramento inquebrantable de la espada. Chisa dijo, de hecho, acepto que tu respuesta sea así. Al mismo tiempo, si te pones del lado de Su Excelencia, mis posibilidades de victoria son prácticamente nulas.
incluso si tuviera a Arakia o al general de primera clase Olbart. No, incluso si tuviera a todos los 9 generales divinos aparte de ti de mi lado, probablemente no sería rival para ti. Cecilus dijo, esta historia se está poniendo interesante. En realidad, he estado pensando esto desde hace mucho tiempo. Aunque los 9 generales divinos son el cuerpo de ejército más fuerte del imperio, ¿no son 9 demasiadas personas? Cecilus dijo, yo también lo creo. Aunque eliminaran a 4 o 5 miembros, algo como las 5 grandes cumbres o los 4 reyes celestiales no estaría nada mal. Cecilus tenía tal percepción, y Cecilus estaba en proceso de aumentar gradualmente su espíritu de lucha. Contemplando directamente las miradas de los 2 Cecilus, la expresión de Chisa no se desmoronó. Siempre que Chisa ponía una cara así, había que ser precavido, ya que tendría algún plan impensable. Chisa dijo, desafortunadamente, no es como si realmente hubiera persuadido a los 9 generales divinos. Cecilus dijo, oh, ¿es así? Bueno, pero así son las cosas, ¿no? Es imposible que Go-San y Moguro traicionen a su excelencia. Pero en ese caso, ¿qué vas a hacer? Cecilus dijo, Chisa no va a rendirse allí. Ese es el tipo de cara que estás haciendo, ¿sabes? Una emoción nostálgica le invadió, pero la reacción de Cecilus la dejó para más tarde. Mientras Cecilus apoyaba el trasero en el escritorio, vigilaba todos los movimientos de Chisa. No importaba cómo Chisa tratara de moverse, él podía tomar el control completo. Pero eso era algo de lo que Chisa era muy consciente. ¿Qué intentaría hacer? ¿Cómo conseguiría dominar a ese Cecilus Sekmun y reducirlo a la forma actual de un niño pequeño? Chisa dijo, Cecilus, te retiraré del tablero. Como su excelencia y yo nos dedicamos a leer cada movimiento del otro, no se preparará ningún escenario para que hagas tu aparición. Hay otro papel que se organizará para ti. Cecilus dijo, aunque me digas eso, no puedo solo dar una respuesta de buen humor. Por otro lado, ya que no puedes eliminarme por la fuerza, vas a usar el poder de las palabras. Como seguro que Chisa sabe, soy el general con menos capacidad de escucha del imperio. Diciendo esto, se bajó del escritorio y aterrizó en el suelo, y girando como si estuviera bailando, Cecilus encaró a Chisa de frente. La figura de Chisa era deslumbrante en medio del sol poniente. Cecilus inclinó su cuerpo hacia adelante, mirándole con los ojos entornados. Era una relación que duraba mucho tiempo, en la que ambos tenían pleno conocimiento de los aspectos buenos y malos del otro, y al contemplar la expresión de tal amigo, Cecilus sonrió. Sonriendo, provocó a Chisa para que sacara a relucir el plan que tenía preparado en la manga. Cecilus dijo, veamos, ¿qué tipo de palabras, puntos de vista o razonamientos utilizarás para convencerme? Será un reto bastante difícil, incluso para el sabio que solo es superado por su excelencia, Chisa Gold. Ante aquella provocación barata de Cecilus, Chisa cerró los ojos y dejó pasar un rato. Entonces, abriendo esos ojos, y con Cecilus reflejado en ellos, Chisa dijo, Cecilus. Por favor, te encomiendo a su excelencia. Ni era descuido, ni era persuasión, el hecho de que fuera una súplica, le llenó de temor. Cecilus dijo, esto no es justo. Cecilus dijo, perfecto. La impresión de su sangre roja brotando, se superponía fuertemente con la de la puesta de sol roja dentro de sus recuerdos. Con el resplandor del atardecer a sus espaldas, Chise Gold había derrotado a Cecilus en el interior de su despacho. Ni le habían pillado en un momento de vulnerabilidad, ni le habían persuadido seriamente los beneficios, lo habían encomendado. Esa era la razón por la que Cecilus Sekmun se había convertido en Cecilus Sekmun. Cuando un calor abrasador asaltó sus sentidos, la conciencia de Cecilus volvió a la realidad. El dolor que sentía en la cabeza y la mitad del cuerpo era el resultado de haber quedado atrapado en la explosión del cinturón de luz que debería haber evitado. El tiempo en que su conciencia había desaparecido en la penumbra de aquel día había sido menos de la mitad de la mitad de la mitad de un segundo. Pero, ese estancamiento era más que suficiente para la heroína, para Arakia,
que estaba bloqueando el camino. La espada del dragón azul que se había desmoronado en su mano, todo el poder de su golpe debería haber borrado los cinturones de luz, pero al haber sido reconstruidos mediante el poder de Araquia, 6 de ellos fueron restaurados. Ni siquiera ella habría sido capaz de recuperar instantáneamente el poder perdido por aquel ataque. Las alas de cristal mágico que habían estado sobre su espalda se habían agrietado, y entre los fragmentos brillantes que se esparcieron, Araquia estaba presente. En el fondo de aquel cuerpo esbelto, era la piedra, Muspel, a quien había devorado. Volver sus colmillos contra la mismísima tierra del Imperio Bolaquiano, le sorprendió su naturaleza indiscriminada. Algo así, ni siquiera Cecilus pensaría después de haber visto esas lágrimas. Al oírla, no pudo ridiculizarla con su tono habitual. Cecilus dijo, pero, como se hizo con esa cara, voy a tener que declinar tu petición. Si hubiera querido informar a Cecilus de su petición a toda costa, al menos debería haber esbozado su mejor sonrisa. Si ella hubiera tomado tal decisión sin remordimientos ni falsedades, y se lo hubiera dicho con una sonrisa en la cara, entonces Cecilus también lo habría recibido con seriedad. Como aquel amigo indefenso que, con una sonrisa, había ordenado a Cecilus que se encogiera. Cecilus dijo, ¿así que era eso? Incluso ahora, los miembros de Cecilus eran cortos, y sus recuerdos resucitados seguían siendo solo fragmentos de lo que había permanecido latente. No sabía cómo devolver su cuerpo encogido a su forma original. El recuerdo había terminado antes de que pudiera recordar qué método concreto había empleado Chisa, y con ello, el objetivo del recuerdo se había cumplido. Existe un fenómeno por el que las personas que se enfrentan a la muerte buscan en sus recuerdos una forma de salir del atolladero. Lo que acababa de ocurrir era un ejemplo inequívoco de ello. Solo que la respuesta a cómo salir del atolladero era diferente de lo que él había previsto. Al final de aquel recuerdo, Cecilus había pensado que aprendería el método de cómo devolver su cuerpo al de un adulto. Pero no había sido así. Que no hubiera sido así, le encantó. Las personas que se enfrentaban a la muerte buscaban en sus recuerdos una forma de salir del atolladero. Había visto la cara de Chisa y había oído su petición. Para Cecilus Egmont, eso era base más que suficiente para creer que podía desafiar a la muerte. Cecilus dijo, en primer lugar, no hay manera de que pierda. Tenía confianza y orgullo de sobra, sin embargo, eso no quería decir que su fuerza fuera su única base para ello. Según la propia filosofía de Cecilus, había una respuesta a por qué no perdería contra Araquia aquí. La razón era porque en este lugar. Cecilus dijo, el jefe no está presente. Si yo muriera aquí, rompería nuestra promesa sin pestañear y vendría corriendo. Al soltar eso, Cecilus esbozó una sonrisa amarga con su aspecto manchado de sangre. Ese era el tipo de chico que era Natsuki Swartz. Habiendo partido de la isla Gladiador, en medio de la expedición hacia el este del batallón de las Pléyades, Cecilus y Swartz habían intercambiado una promesa bajo la luna. Es decir, Swartz no usaría el poder de su milagrosa vista verdadera para salvar a Cecilus. Era una promesa hecha con respeto mutuo, pero Cecilus lo sabía. A la hora de la verdad, Swartz rompería su promesa sin pestañear. Cecilus también lo haría. Era del mismo tipo que Swartz. Por eso lo sabía. Si hubiera visto morir a Cecilus con su vista verdadera, Swartz habría venido corriendo sin importar qué. Eso no había ocurrido. En otras palabras, era la prueba de la fe que le tenía Swartz. Y, eso mismo fue algo que Cecilus dirigió hacia Swartz. Hacia Cecilus, que había adquirido una convicción ilógica, parpadeaban furiosamente 6 cinturones de luz acercándose. Estando ya en el aire, ceder un movimiento posterior sería difícil, por lo que Cecilus no podría esquivar. Pero, incluso si no esquivaba, había algo que podía hacer. Esa era la baza que había recuperado de su momentánea ensoñación. En la mano de Cecilus, que había perdido la espada del dragón azul, se empuñaba la empuñadura de otra espada. Cecilus dijo, Masayume. Tras decir eso,
El patrón en la hoja de la espada encantada tembló como una ola ondulante. Era una hoja perteneciente a Cecilus que poseía un poder increíble, la espada del sueño Masayume. Para desgracia de Rowan, que desconocía su paradero, se trataba de una espada sobrenatural que permitía cortar cosas más allá de la lógica de este mundo, de forma similar a la espada demoníaca Murasame. Se había perdido junto con los recuerdos de Cecilus, así que no era de extrañar que todo el mundo se hubiera devanado los sesos sobre su paradero. La espada Yambolakia utilizaba el cielo como vaina. Así, la espada del sueño Masayume utilizaba los sueños como vaina. Cecilus había tomado prestada a Masayume, de la cintura del Cecilus dentro del sueño. Cuando Masayume palpitó en su mano, reconoció al bajito Cecilus como su dueño. Las cosas no habrían sido tan fáciles con Murasame. Estaba agradecido por este encuentro fortuito aquí. Con su gratitud recibida, la espada destelló, los 6 cinturones de los que se acercaban fueron asesinados y conquistados. Cecilus dijo, estoy apuntando a Arakia, el centro de su pecho, en la gran masa de poder que habita en él. Lo exorcizaría. Nunca antes lo había hecho. Pero, creyendo que podía, lo llevaría a cabo. Tal poder existía dentro de Cecilus. Masayume era confiable. Aldebarán también estaba presente como testigo ocular. No iba a fallar, así que se animó. Lo que quedaba. Cecilus dijo, los sueños son para verlos cuando estás despierta, son para encantarte, Anya. Mientras hablaba así, Cecilus miró a los ojos de Arakia durante su estirada supervelocidad. Con lágrimas de sangre brotando de su ojo izquierdo privado de luz, las emociones en el rostro de la hermosa muchacha eran más difíciles de leer que de costumbre. Dentro de su emotivo ojo derecho, que él se había acostumbrado a ver, había surgido una llama azul visible. Cecilus dijo, la persona a la que aprecias mucho, es alguien que también te aprecia mucho a ti. Al hilar estas palabras, un destello desatado por un trueno puso fin a su pesadilla. Desde lo alto del escenario, y para demostrar que los sueños eran algo con lo que el actor principal encantaba al público, Cecilus Egmont respondió a la súplica de la heroína. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.